Gloria a Dios. Bien amados. ¿Cómo están? Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Voy a estar contestando o respondiendo una pregunta que cariñosamente un hermano me escribió. Y esta pregunta que el hermano me escribió tiene relación con la salvación, pero también tiene relación con el bautismo de agua. Y la pregunta tiene que ver con si el hombre realmente es salvo por gracia mediante la fe o si el hombre es salvo en un arrepentimiento y también en bautismo de agua. ¿De cuál de las dos formas nosotros somos salvos? ¿Por medio de la gracia y la fe o por medio del arrepentimiento y el bautismo de agua? Entonces el hermano pues tiene una preocupación y me expresa lo que dice Pedro en el libro de Hechos 2:38. Vamos a leer la pregunta del hermano y de una vez posiblemente si alguno de ustedes tuviera la misma pregunta y diga, wow hermano, yo también tenía esa pregunta hace tiempo y buscaba una respuesta. Pues de una vez, si alguno de ustedes tiene o pudiera tener la misma pregunta, pues entonces para darles contestación a la misma pregunta que el hermano me escribió. Vamos a leer la pregunta del hermano, ¿ok? Para darle respuesta. Dice así, hermano Samuel pregunta, ¿por qué Pedro en la iglesia primitiva dijo, arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Cristo y recibirán el Espíritu Santo? ¿A cuál bautismo se refería Pedro? Bueno, ahí está la pregunta sobre todo. ¿A cuál bautismo se refería Pedro? Bueno, por lo menos dentro del contexto de Hechos 2:38, se estaba refiriendo al bautismo de agua. Al bautismo de agua. En la Biblia aparecen más de un bautismo. Más de un bautismo. Pero solamente uno es el verdadero bautismo. El bautismo de agua tan solo es un símbolo. Es un símbolo tan solo. Por lo menos podemos decir que el agua es un símbolo para limpiar y lavar. Entonces el bautismo, la palabra bautismo en el griego es la palabra griega baptizo, que tan solo significa sumergir en agua con el propósito de lavar. Con el propósito de lavar. Pero tan solo ese bautismo en agua es un símbolo que representa cuando venga el verdadero bautismo. Que el verdadero bautismo que perdona pecado y restaura y limpia los corazones y transforma al hombre en su interior es el bautismo de la muerte y la resurrección de Cristo, en la cual Pablo, el apóstol, lo menciona en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Entonces, Romanos 6, 4, Pablo está mencionando cuando dice que Cristo fue sepultado. Al Pablo decir que Cristo fue sepultado, está imitando una imitación bien parecido a lo que se menciona en el bautismo en agua. Tú sabes que el bautismo en agua es cuando el hombre se sumerge todo su cuerpo debajo de las aguas. Y cuando el hombre se sumerge todo su cuerpo debajo de las aguas y sale hacia arriba, lo que se espera es que las aguas lo limpien de sus pecados. Pero tan solo eso es un símbolo. Eso no sirve para limpiar ni tampoco perdonar los pecados, ni para transformar.
El agua solamente es un símbolo como para expresar limpieza, lavamiento. Pero lo que va a lavar los pecados y transformar el hombre viene siendo la obra de Cristo. Cristo muriendo y resucitando en la cruz. Cuando el hombre pone su fe, de la misma manera que el bautismo de agua se sumerge el hombre debajo de las aguas y cuando sale se espera que las aguas limpien sus pecados. Pues Pablo, el apóstol, en Romanos 6, versículo 4, está diciendo que en este caso, Cristo, cuando es sepultado, en este caso no es en agua. En este caso, Pablo no está diciendo que Cristo fue sepultado en agua, pero cuando Cristo fue sepultado y Cristo fue resucitado, está queriendo decir que ese es el verdadero bautismo. Solamente que el bautismo que Pablo menciona en Romanos 6:4 es el bautismo de la muerte y la resurrección de Cristo. Que cuando Cristo muere y es resucitado, todo el que haya creído ya ha sido bautizado para el perdón de pecado. Ya ha creído en Cristo y en ese bautismo es cuando el hombre es transformado. Cuando Cristo es levantado entre los muertos, significa que Cristo resucita en vida. Resucita con la vida de Cristo. Vence el poder del pecado. Pero el agua literalmente y físicamente no sirve para perdonar pecado, porque es tan solo un símbolo hasta que llegue el verdadero bautismo, que cuando Cristo resucita, vence el poder del pecado y el que haya creído, sus pecados ya son perdonados mediante ese único sacrificio y bautismo que Cristo ha hecho, que es su muerte y la resurrección que menciona Pablo en Romanos 6:4. Por lo tanto, en la Biblia, cuando tú me estás haciendo la pregunta, diciéndome que Pedro dice, arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesús y recibirán el Espíritu Santo, ¿a cuál bautismo se refiere Pedro? Pues en este contexto se está refiriendo al bautismo de agua, que era un símbolo solamente. Pero Pedro sabía muy bien y entendía muy bien que el que cree va a ser salvo por la fe y no era por el bautismo. Ahora, la pregunta que tú dices es ¿por qué Pedro menciona arrepentimiento y bautismo? ¿Será que Pedro está mencionando un arrepentimiento y un bautismo de agua con el propósito, con el destino, con la finalidad de que el hombre es salvo cuando se arrepiente y especialmente cuando el hombre es bautizado en agua? Pues yo creo que vamos a tener que leer el contexto y te lo voy a responder. Te lo voy a responder ya mismo, ¿ok? Te lo voy a responder, ok. Hay que comprender que Santiago, Juan, Pedro, que fueron apóstoles antes de Jesús, antes de Pablo, fueron apóstoles. Y cuando Pablo llegó a ser apóstol, Pablo, por revelación de Cristo, recibe una revelación. Y la revelación que recibe Pablo es que todas las demás naciones, que son los gentiles, la revelación de Pablo por Cristo es que el hombre será salvo por la fe en el sacrificio de Cristo. Y no será salvo por bautismo de agua. ¿Ve? No será salvo. Pero aquí, en el libro de Hechos, capítulo 2, 38, todavía Pablo no estaba participando. Todavía Pablo no estaba participando como apóstol hacia los gentiles. Estaba solamente Pedro, Juan, Santiago y esos apóstoles. Entonces, tanto Pedro, Juan y Santiago, sí, en el momento, en ese tiempo, ellos abrazaban y le daban importancia al bautismo de agua. Pero más adelante, cuando Pablo entró,
Cuando Pablo entra en su llamamiento apostólico, Dios le revela a Pablo un mensaje muy distinto al mensaje que Dios le revela a Pedro, Juan, Santiago y a esos otros apóstoles. El mensaje único que Dios le revela a Pablo durante su ministerio apostólico es que todos los hombres van a ser salvos por gracia, la fe, y no está incluyendo la ley, no está incluyendo el bautismo de agua. Que aquí vemos dos escenarios. En el mismo libro de los Hechos vemos dos eventos. Que al principio los apóstoles de Jesús, Pedro, Juan, Santiago y esos apóstoles le estaban dando importancia al bautismo, pero más adelante, durante la predicación y el ministerio de Pablo, pues ya hubo un cambio. Y el cambio es que los gentiles comenzaron a ser salvos. Los gentiles comenzaron a recibir el don del Espíritu Santo tan solo por medio de la fe y no el bautismo de agua. ¿Ve la diferencia? Y eso lo podemos ver como un ejemplo aquí en el libro de Hechos, capítulo 10. Aquí está. Comenzando con el versículo 45. Dice así: por lo cual estaban maravillados y asombrados los hermanos de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos. Porque los judíos abrazaban y le daban mucha importancia al bautismo de agua. Aunque muchos judíos que decidieron creer en Cristo sabían que por la fe era la base principal de salvación, pero los judíos abrazaban mucho lo que llamamos el bautismo de agua. Entonces, esos son los de la circuncisión, los judíos. Dice: por lo cual estaban maravillados y asombrados los hermanos de la circuncisión que habían venido con él. ¿Quién es con él? Pues con Pedro y con otro hombre que era Cornelio, que era un gentil. Cornelio, que era un gentil. Entonces dice: pues el don del Espíritu Santo también se derramaba sobre los gentiles. Entonces un ejemplo de los gentiles era Cornelio, porque Cornelio era gentil, no era judío. Cornelio no era judío, era un gentil, donde a través, aquí mismito, capítulo 10, según el contexto, capítulo 10, comenzando con el versículo 2 en adelante, pues Dios permitió la intervención de un ángel. Dios permitió la intervención de un ángel para ministrarle y hablarle a Cornelio. Y que ese ángel le dijo a Cornelio: Cornelio, no te preocupes, que tus oraciones a Dios han subido a Dios como una ofrenda grata a Dios. Entonces Cornelio, como gentil, tuvo un encuentro con Cristo bien profundamente. Y ahí fue cuando Dios permitió que Cornelio se comunicara con Pedro. ¿Y por qué razón Dios permitió que Cornelio tuviera una comunicación con Pedro? Para que entonces Cornelio le testificara. Cornelio le iba a testificar el encuentro que tuvo con Jesús, ¿verdad? Para que entonces Pedro lo oyera, porque Cornelio era gentil. Y para la mentalidad de muchos judíos, en este tiempo, los judíos como que se le enseñaban a ellos a mantenerse lejos de los gentiles, porque para la mentalidad de un judío, los gentiles no eran gente buena, eran gente pecadora, y los judíos tenían como cierto tipo de rechazo hacia los gentiles. Pero como Cornelio era gentil, Dios le quería enseñar a Pedro y a los demás apóstoles que no hicieran prejuicio, que no hicieran preferencia, que Dios ahora se llega tanto a judíos como a gentiles simplemente y cuando hayan creído. Y Dios se llegó a Cornelio y tuvo Cornelio una experiencia más profunda con el Señor por medio de la fe. Entonces, tanto Cornelio como otro grupo de gentiles que también habían escuchado el mensaje de Pablo y el mensaje de Pedro y el mensaje de Pablo, otro grupo de gentiles, pues también habían recibido el Espíritu Santo por la fe y no es por el bautismo de agua.
no por el bautismo de agua. Entonces, los de la circuncisión, que eran los judíos, que abrazaban, amaban, estimaban, valorizaban mucho el bautismo, los judíos de la circuncisión se quedaron así. ¿Cómo va a ser que el Espíritu Santo también cae sobre los gentiles por la fe y no por el bautismo de agua? Entonces dice aquí en el versículo 46, porque los escuchaban exaltar a Dios hablando en diversidades de lengua. Entonces Simón dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que no sean bautizados estos que aquí han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros? ¿Ves? Dice Pedro, al igual que nosotros, ellos, los gentiles, recibieron el Espíritu Santo, aunque no lo recibieron por el bautismo de agua. Escucha este ejemplo que yo les voy a dar. Vamos a buscar Hechos 8:34. Vamos a buscar Hechos capítulo 8, versículo 34 en adelante. Dice así: entonces el eunuco, aquí Felipe se encontró con un hombre que era un eunuco y que estaba con Felipe. Entonces el eunuco dijo a Felipe: te suplico que me digas respecto a quién se está hablando aquí en el libro que estaba leyendo el eunuco. El eunuco estaba leyendo un libro que era el libro del profeta Isaías, pero él no lo entendía. Y Felipe le dijo: ¿entiendes lo que tú lees? ¿Lo entiendes? Y el eunuco le dijo: pues ¿cómo yo puedo entender si no hay nadie que me lo explique y que me enseñe? Y Felipe pues entonces se encargó de mostrarle al eunuco el mensaje de Jesús y el mensaje del libro del profeta, que tiene relación con el mensaje de Cristo, de su muerte. ¿Ok? Entonces dice: y Felipe abrió la boca y empezó desde la Escritura a proclamarle las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Y mientras ellos iban por el camino, llegaron a cierto lugar en el cual había agua de bautizar. Entonces el eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Qué impedimento hay para que yo sea bautizado? Le dijo el eunuco a Felipe: aquí hay agua. ¿Qué impedimento hay para que yo sea bautizado? Felipe contestó: si crees de todo corazón, tú puedes hacerlo. Aquí Felipe le puso primero la fe, no le puso el bautismo. Le puso primero la fe. Entonces, al ponerle la fe, lo que hizo es que el eunuco creyó en el mensaje de Cristo. Aquí el orden es la fe. Ese es el primer paso. Por eso es que Felipe le presentó el evangelio y le presentó, en primer lugar, le presentó la fe. Y dice: y el eunuco responde y contestó diciendo: yo creo. Sí, yo creo en Jesucristo y en el Hijo de Dios. Al creer, entonces más adelante, el versículo 38 dice: y ordenó detener el carro, y ambos bajaron al agua, y Felipe bautizó al eunuco. Felipe decidió bautizar al eunuco. Ahora, ¿en qué consiste la salvación? ¿Será por la fe o será por el bautismo? Ok, yo te voy a responder. La salvación consiste, número uno, en la fe. ¿Y por qué Felipe decidió bautizar al eunuco? Pues la respuesta es la siguiente: el bautismo en agua es el resultado de una persona ya haber creído en Cristo, que es la base principal. Cuando un judío decidía creer en Cristo, pues la fe para salvación es la fe solamente. Entonces, un judío creía y se bautizaba luego como una evidencia y como una demostración que el que ha sido bautizado es porque ha creído.
Y como ha creído, pues como resultado se bautizaba. Entonces el bautismo de agua significaba el resultado final, la evidencia final de una persona que ya ha creído en Cristo para ser salvo. Repito, el bautismo de agua solamente es el resultado final, la evidencia final de una persona que ya ha creído. Entonces se bautizaban porque ya habían creído y ya eran salvos. Pero el bautismo no es lo que va a salvar. Por eso es que Felipe le puso aquí la fe en primer lugar, para que crea. Entonces, después que creyeron, se bautizaba para dar una demostración que ellos eran salvos. El bautismo de agua aquí era un símbolo de aquellas personas que van a creer en Cristo para salvación y tan solo se bautizaban. Pero lo que va a perdonar los pecados, lo que va a transformar al hombre de adentro hacia afuera es la fe en Cristo. Claro está, hay que esperar que Cristo haya resucitado de los muertos, como el sacrificio de Cristo, obviamente, tú sabes. Pero entonces una persona que se bautizaba no servía para salvación, se bautizaba para demostrar que esa persona ha creído. Y número dos, se bautizaba también para demostrar a los demás que esa persona era un seguidor de Cristo, para poner en evidencia a los demás que esa persona era un discípulo de Cristo y pertenecían a una iglesia, pertenecían a un concilio, pues se bautizaban para demostrar que pertenecían a un concilio, para demostrar que eran discípulos de Cristo, eran seguidores de Cristo y para demostrar que eran creyentes. Por eso es que se bautizaban. Pero la fe era lo que va a hacer en ellos que iban a ser salvos. No era necesariamente el bautismo. ¿Ok? Gloria al nombre del Señor. Discúlpame. Ok, vamos a continuar, que hay mucho que hablar. Ok, hay mucho que hablar en el nombre del Señor. Ok, antes de yo hablar del libro de los Hechos, capítulo 2, que más adelante voy a estar hablando, el por qué Pedro decidió decirle a la congregación ahí de Pentecostés, ahí en ese remanente, por qué Pedro decidió decirle a las personas que se arrepintiera y se bautizara. ¿Será para salvación? ¿O será lo mismo que yo acabé de hablar ahora mismo? ¿Será para salvación? ¿O será lo mismo que yo acabé de hablar? Ya mismo vamos con la interpretación de Pedro. Mientras tanto, vamos a pasar aquí al libro de Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26, comenzando el versículo 28. Comenzando el versículo 28, ¿ok? Dice así. Esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Por qué Jesús habla aquí? Perdóname, estoy viendo el tiempo. ¿Por qué Jesús dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto en la cual será derramado para el perdón de sus pecados o para la remisión de sus pecados? Número 1. Aquí Jesús le está diciendo a los discípulos y a cualquiera que decida creer en él, a los discípulos y también a cualquier judío que decida creer en Cristo, le está diciendo, esta es mi sangre. Está diciendo que con el derramamiento de la sangre de Cristo, cuando llegue el momento de que Cristo haya muerto por los pecados y haya resucitado y derrame su sangre, Jesús le está enseñando a todos los que decidan creer en Cristo que con el derramamiento de la sangre de Cristo solamente se obtiene perdón de pecado y salvación. Si no hay derramamiento de sangre de Cristo en el único y perfecto sacrificio que Cristo va a realizar, no hay salvación para nadie. Número 2. Aquí Jesús está dando más importancia al derramamiento de la sangre de Cristo, que tiene relación con el sacrificio que Él va a hacer para revelarle y hacerle saber a todos aquellos
que decidan creer en Él, que una vez Cristo haya completado, haya finalizado todo su sacrificio completo hasta que resucite, Jesús le estaba diciendo a ellos, si el que llega a creer en mí, una vez yo haya derramado mi sangre y haya finalizado y completado todo mi sacrificio, el que haya creído en mí será salvo. Aquí Jesús le está dando seguridad, fe y esperanza de que todos aquellos que decidan creer en Cristo van a ser salvos. Pero es únicamente, directamente al sacrificio de Cristo, no es al bautismo de agua. ¿Qué podemos aprender aquí? Pues aquí lo que podemos aprender es que aquí Jesús no está mencionando ningún bautismo de agua para salvación. Aquí Jesús le está enseñando a todos los que decidan creer en Él que la única forma que hay salvación es poniendo su fe en el derramamiento de la sangre de Cristo y en el único sacrificio que Cristo va a hacer. Observa que cuando aquí Jesús está hablando de sangre, está diciendo que la única forma que hay salvación es en el sacrificio de la sangre de Cristo, que Cristo va a derramar su sangre en ese sacrificio de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, cuando Él la finalice. Ahora, pregunta. Aquí Jesús está diciendo, aquí hay un verbo, que yo veo aquí un verbo, que es el verbo derramar. Dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada. Pero cuando lo leemos en la versión original del griego, dice otra cosa diferente. Gramaticalmente, aquí la palabra que es derramada, en el original griego dice que será derramada. Que será derramada. Aquí hay un verbo ser. El verbo ser es modificado con el verbo será. El verbo ser es modificado con un tiempo futuro, que está queriendo decir Jesús aquí que mi sangre será derramada para la remisión y el perdón de los pecados de aquellos que decidan creer. Esto significa lo siguiente, que antes de Jesús morir en la cruz, nadie era salvo, pero tenía la promesa y la seguridad que si creen en el sacrificio que Él va a hacer, porque todavía aquí Jesús no ha tomado la decisión de ser crucificado. Mientras Cristo no haya sido crucificado, sepultado, resucitado, derramado su sangre, no hay salvación para nadie. Para nadie, por más buenas obras que haga el hombre, por más bien que se ponga el hombre, Jesús le está enseñando a todos aquí que la única forma de salvación hay que esperar que Cristo derrame su sangre. Y Jesús le está dando esperanza, motivación, fe, ánimo y seguridad que el que decida creer en el Señor, una vez Cristo complete, finalice, termine, culmine su sacrificio de su muerte y de su resurrección y de su derramamiento de sangre, todos los que hayan creído serán salvos. Aquí Jesús le está dando una esperanza de seguridad. Observa que aquí Jesús no está diciendo el que crea en mí puede ser que sea salvo. Quizás sea salvo. Bueno, puede ser, no. Le está dando seguridad que el que crea va a ser salvo cuando Cristo culmine y complete su sacrificio. No ha terminado. Todavía no he terminado. Vamos a pausar y completar este mensaje. Pausamos y regresamos en el video de OK. Pausamos.